Hola a todos, el día de hoy vamos a ver cómo instalar el programa KiCad en nuestras computadoras. Primero tenemos que saber qué es KiCad. KiCad es un programa que permite diseñar esquemas y diagramas de circuitos electrónicos. Un diagrama de circuito es como lo que estamos viendo en pantalla. Son estos diagramas que vienen en los libros de electrónica donde podemos ver las partes del circuito tales como resistencias, transistores, condensadores y demás piezas que lo componen. Si quieres hacer un circuito ya sea para un manual o para publicar en algún foro de electrónica tu propio circuito, necesitarás diseñarlo con algún programa como KiCad. Pero KiCad ofrece mucho más que eso, porque también permite diseñar el esquema de circuito. El esquema es con lo que ustedes van a poder imprimir tarjetas PSB tal como la que tenemos aquí. Esto es una PCB, las tarjetas verdes que están adentro de nuestros aparatos y que tienen canales de cobre para conducir la electricidad. Si alguna vez te has preguntado cómo se diseñan estas tarjetas, pues necesitas algún programa con el cual hacer un esquema como el que estás viendo aquí en pantalla. Este esquema te permite imprimir directamente mediante alguna hoja de papel sobre una placa de cobre y posteriormente aplicar algún solvente, y con eso ya puedes empezar a fabricar tu propia tarjeta. Y eso no es todo, porque KiCad también permite crear modelos 3D de nuestros circuitos. Aquí vemos un modelo 3D que podríamos exportar directamente a programas como AutoCAD. Bien, entonces el primer paso es descargarlo. Para ello tenemos que ir a la página de KiCad, la cual es kicad.org/download. Y entonces encontramos esto. Y aquí lo único que tienes que hacer es seleccionar tu sistema operativo. Por ejemplo, podrías usar Windows. Y aquí hay muchas opciones, pero la más sencilla es apretar aquí donde dice GitHub. Le damos. Y aquí arriba se empieza a mostrar la barra de descarga de un ejecutable .exe. Va a tardar varios minutos ya que el programa pesa más de 1 GB. Yo no lo voy a hacer porque mi sistema es Linux, entonces cancelo la descarga y nos regresamos a Linux. Pero para los usuarios de Windows la instalación es más fácil, ya que lo único que tienen que hacer es esperar, y una vez que termina la descarga hacen doble clic en el ejecutable .exe. Bien, pero para los usuarios de Linux la instalación es un poco diferente. Podemos seguir las instrucciones que nos da la página de KiCad en la que tenemos que aplicar estos comandos. Aquí tenemos el comando sudo add apt. Apt es el comando de instalación de paquetes en Linux y esa forma es perfectamente válida. Sin embargo, en Linux tenemos una especie de Play Store, la App Store de Linux, y lo único que tenemos que hacer es buscar el programa KiCad. Y aquí está, lo tenemos disponible y solo le damos a instalar. Nos va a pedir la contraseña del superusuario y la instalación debería ocurrir en automático. Recuerda que si eres usuario de Windows, la descarga se hace prácticamente automática al hacer doble clic en el ejecutable .exe. Ya se ha terminado la descarga y entonces le damos en iniciar y listo. Una vez que se ha descargado el programa, ya podemos empezar a crear nuestros proyectos. Para ello, creamos un nuevo proyecto y el siguiente paso es empezar a diseñar nuestro circuito. Hacemos clic en el primer botón a la izquierda y nos va a aparecer esta hoja. Ahora podemos empezar a añadir los componentes que queramos. Por ejemplo, voy a agregar una resistencia. Hacemos clic aquí donde dice añadir componente y luego con el cursor hacemos clic en la parte donde queramos agregarla. Ahora tengo que buscar el resistor
Le damos en aceptar y con el cursor lo ponemos en la parte que queramos. Podemos mover el resistor a la parte de la hoja que queramos. Para ello apretamos la tecla M y empezamos a mover. Ahora si queremos añadir otro componente, repetimos los pasos, añadir componente, hacemos clic y vamos a buscar otra pieza como un LED. Hacemos clic en la parte donde queramos que aparezca el LED. Y ahora voy a apretar la tecla R para que gire. El siguiente paso es unir las dos piezas con un cable. Para ello hacemos clic en la línea verde que está en el lado derecho de nuestra pantalla. Ahora tenemos que unir estos dos círculos. Hacemos clic en la resistencia. Luego clic en el LED. Y voilà, se han unido con una línea verde. Ahora vamos a agregar una batería de 12 voltios, entonces añadir componente y aquí vamos a buscar Power y en Power tenemos la fuente de 12 voltios. Ahora hay que unir las líneas, voy a usar la línea verde otra vez y así hemos unido la resistencia con la batería. Finalmente debemos añadir tierra. Aquí en el lado derecho tenemos el símbolo de tierra, entonces hacemos clic y nos va a aparecer el filtro de Power. Buscamos GND y lo colocamos en la parte que queramos. Debemos unir con un cable, entonces hacemos clic en GND. Vamos dirigiendo la línea y la conectamos con el LED. El paso final es crear el esquema de impresión. Los pasos intermedios para lograr esto los explicaré en otro video, pero básicamente este esquema es lo que va a imprimir realmente sobre la placa de cobre. Ya que hemos acomodado las piezas, el siguiente paso es añadir pistas o vías. Las pistas son los conductores de cobre que van a unir las distintas piezas. Para ello tenemos que usar esta línea verde que está a la derecha que dice añadir pistas y una vez que ya hemos unido dos piezas solo tenemos que hacer clic derecho, modificar propiedades y ajustamos el tamaño. Por ejemplo, le voy a poner que sean de 1.5 milímetros, 1.5, lo cual modifica el ancho de la vía. Ahora voy a unir el otro polo de la batería con el LED, para lo cual voy a hacer esto, unimos LED con batería. Como la línea está muy delgada, entonces hago clic derecho, propiedades, le doy a 1.5 milímetros. Lo mismo hacemos con la otra línea. Y ya está. Mi diseño de circuito quizás no es el mejor, pero como ejemplo inicial está bien. Ahora, como paso final, ya podemos ver nuestro diseño en 3D. Entonces le damos en visor 3D y voilà. Esto es lo que nosotros construiríamos. Tenemos una resistencia, un LED y un conector para la batería. Este diseño 3D lo podríamos exportar ya sea como una imagen o inclusive se puede exportar en formato para AutoCAD o para otros softwares de diseño 3D. Pero bueno, esto es lo básico de la instalación y uso de KiCad. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y esperen los siguientes videos relacionados con circuitos electrónicos.